corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. En estos tiempos se ha puesto de moda considerar la adoración como una forma de entretenimiento. La banda toca, los cantantes cantan y por lo tanto nosotros adoramos. La verdadera adoración no se trata de cómo eso nos hace sentir. La verdadera adoración se trata de atribuir valor a Dios, lo sintamos o no. Hoy escucharemos hablar directamente sobre lo que realmente es la adoración y por qué se necesita disciplina para adorar a Dios correctamente. Quédate con nosotros. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el pastor continúa con la serie titulada Las disciplinas del alma, 4 formas de acercarse a Dios. Vamos a comenzar con la disciplina número 3, la disciplina de la adoración. Quiero que sepas que todo el mundo adora. Los ateos adoran. Puede ser que se adoren a sí mismos. Puede ser que adoren el placer o el dinero. Pero todo el mundo adora. La pregunta no es realmente si adoraremos o no, sino qué adoraremos o a quién adoraremos. Tenemos algunos mitos acerca de la adoración que deben ser desmentidos. Uno de los mitos es que la adoración es una cuestión de lugar. Todo lo que tienes que hacer es presentarte en el lugar correcto, en el momento correcto, y de alguna manera la adoración va a suceder automáticamente. No, eso no es así. De hecho, Jesús, cuando habló con la mujer junto al pozo, le dijo que solía ser que la gente adoraba solamente en Jerusalén, pero que ahora se podía adorar en todo el mundo, en espíritu y en verdad. Y puedes adorar en lugares donde puede que no haya mucha estética, pero aún así puedes adorar. Y simplemente porque vas a un lugar donde se lleva a cabo la adoración no significa que adorarás. Una vez alguien me dijo, tú sabes, nuestra iglesia se reúne en un depósito, y agregó, y yo no puedo adorar en un lugar como ese. Bueno, quizás todos desearíamos poder adorar en una catedral gótica. Si sabes algo acerca de arquitectura, sabes qué belleza hay en ese tipo de arquitectura. Inmediatamente tus ojos se van al cielo y ves las ventanas altas y estrechas en lo alto, y ves los hermosos pilares y la luz entra porque toda la intención era darle a la gente una muestra del cielo mientras estaban en la tierra. No se trata simplemente de una cuestión de lugar, no se trata simplemente de una cuestión de ritual, de escuchar las palabras correctas o inclusive de cantar las canciones correctas. Sin embargo, el mayor mito es que la adoración se trata de mí. ¿La disfruto? Había un rabino a quien acudieron algunas personas y le dijeron, «¿Sabes? No nos gusta la liturgia porque no expresa cómo nos sentimos. Cambia la liturgia». Y él les contestó, «El problema real no es si la liturgia expresa o no la forma como ustedes se sienten, sino si ustedes alinean sus sentimientos con la liturgia o no». Ahora bien, por supuesto, nosotros tenemos diferencias teológicas con el rabino, pero él estaba realmente en lo cierto. El problema no es realmente cómo me siento, aunque, tal como veremos, los sentimientos son importantes. Pero el verdadero problema es si Dios es honrado o no, y si tu corazón está en lo correcto para que Dios pueda ser honrado por ti. La adoración, en su forma más básica, es dignidad. Estamos atribuyendo valor y alabanza a Dios, y por lo tanto, ante todo es realmente una cosa de Dios. Y tú y yo somos bendecidos en el proceso y finalmente descubrimos por qué fuimos creados, pero ese es un beneficio secundario. La verdadera pregunta es, ¿Dios fue honrado? Eugene Peterson dijo estas palabras, la adoración es la estrategia mediante la cual interrumpimos nuestras preocupaciones por nosotros mismos y atendemos a la presencia de Dios. La adoración es el momento y el lugar que asignamos para prestar atención deliberada a Dios, no porque Él esté limitado al tiempo y al lugar, sino porque nuestra importancia personal es tan insidiosamente implacable que si nosotros mismos no nos interrumpimos deliberadamente con regularidad, no tendremos ninguna posibilidad de atenderle en otros momentos y en otros lugares. Adorar es atender a Dios. Me encanta la frase. Nosotros mismos interrumpimos nuestra preocupación. Ahora la pregunta es, ¿cómo adoramos
cómo aprendemos a adorar y cómo es que la adoración se convierte en una experiencia transformadora? Esa es la agenda para los próximos momentos. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo maravilloso de cómo se llevaba a cabo la adoración. De hecho, si tomas tu Biblia y buscas por un momento en Hebreos capítulo 9, en el Nuevo Testamento, digo Hebreos porque Hebreos nos da un resumen de lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. Notarás que el versículo 1 dice: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. ¿Te das cuenta de que dice que el primer pacto tenía ordenanza para la adoración? Los sacerdotes no se decían a sí mismos: bueno, todo lo que tenemos que hacer es aparecer y sucederá la adoración. Había ordenanzas, había un procedimiento, y como resultado, como producto de seguir ese procedimiento, ellos entraban en la presencia de Dios. Ellos no querían irrumpir en el lugar santo, ni siquiera en el lugar santísimo, y decir: bueno, aquí estamos, ahora adoremos. Dios dijo que esa no era la forma, había un procedimiento a seguir. Y luego, en los siguientes versículos, encontramos una conversación de lo que se conoce como el tabernáculo. Se trataba del área del tabernáculo, y en el tabernáculo el área de adoración tenía más de 13 metros de largo y unos 4,5 metros de ancho. Y en realidad era, si piensas en términos de tercios, tenía la siguiente distribución. 1/3 de él era el lugar santísimo, al que entraban solo una vez al año. Los otros 2/3 eran el lugar santo. Y en los siguientes versículos el autor de Hebreos habla de eso y describe los muebles que habían en él. Hebreos capítulo 9, el versículo 8 dice: Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Ningún pecado permanente fue quitado en el Antiguo Testamento. Dios los dejó a un lado y esperó a que Cristo muriera. Y luego dice que eran solamente una cuestión de comidas y bebidas, diversos lavados y ordenanzas que se aplicaban hasta el momento del nuevo orden. Bueno, ahora estamos en el momento del nuevo orden. ¿Pero te das cuenta que el texto dice que eso era una ilustración? Entonces, ¿qué aprendemos de los sacerdotes del Antiguo Testamento con respecto a la adoración? Si aprendemos esto, te garantizo que nos cambiará para siempre. En primer lugar, cuando se entraba al área de adoración, antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, había un atrio. Y al principio del atrio, en la entrada, lo primero que había era un altar de bronce. En los tiempos del tabernáculo, este medía unos 2 metros por 2 metros. Era un cuadro y tenía aproximadamente 1,5 metros de alto. Y en ese altar se ofrecían continuamente sacrificios. De hecho, tenían turnos de sacerdotes porque la Biblia dice que se suponía que el fuego nunca debía apagarse, y lo que ofrecía en sacrificio era toros y cabras, continuamente corderos. Quizás digas, debía haber olido bien terrible. Sí, olía terrible. Y la razón por la cual olía tan terrible era porque Dios estaba diciendo: quiero que sepas que tu pecado es terrible y huele terrible. Y literalmente esos sacrificios se ofrecían simbólicamente, pero simbolizaban la venida de Jesucristo. En efecto, eso indica la salvación del sacerdote, pero quiero que sepas que en el Nuevo Testamento esa imagen se transfiere a nosotros. Busca Romanos capítulo 12 en el Nuevo Testamento. Te darás cuenta de que allí, en el versículo 1, dice: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces ahora ofrecemos nuestros cuerpos. Dios no quiere un montón de cadáveres, pero Dios sí quiere todo lo que somos en ese altar. Cuando ese cordero fue sacrificado, seguro que llegó al final de sus propios planes. Cuando ese cordero fue sacrificado, ya no tenía más derechos. Ahora bien, puede que no haya sido asesinado voluntariamente, sin embargo, voluntariamente nos entregamos en ese altar.
y hay una sensación de sumisión personal que tenemos inclusive antes de que realmente podamos acercarnos a Dios correctamente. Nos detenemos en el altar y cedemos. Y en el proceso de sumisión, ¿qué le damos a Dios? Le damos nuestros cuerpos, sí, pero de cierta forma nos entregamos nosotros mismos a Él. Le damos todo, le damos nuestras familias, le damos nuestros hijos, tanto los que siguen al Señor como los descarriados. Le damos nuestro pasado, le damos nuestro futuro, le damos nuestras decisiones futuras, le damos nuestra vocación. No hay nada que saquemos del altar. Decimos que queremos estar tan comprometidos y entregados como el Cordero que murió allí. Y así es como nos preparamos para la adoración. Por lo tanto, le damos nuestro pasado y nuestro futuro y todo lo que somos a Dios. Ahora aférrate a eso por un momento porque el siguiente objeto que estaba allí, en el área del atrio, era la fuente. Ahora bien, la fuente era un recipiente con agua, un recipiente enorme. De hecho, Salomón lo convirtió en un recipiente tan grande que en realidad se le llamó mar. Y luego también había otras 10 fuentes. Era un lavatorio, y la Biblia dice que se suponía que el sacerdote debía lavarse las manos y los pies antes de acercarse más a la presencia de Dios. La fuente significa limpieza. Y fíjate en algo, si nuestra conciencia no está limpia, ¿cómo vamos a adorar a Dios? ¿Cómo vamos a cantar los cánticos de Sión cuando algo está mal dentro de nosotros y no tenemos comunión? Ahora llevemos esto a una situación práctica. Hay alguien que vio una película degradante el sábado por la noche. Su conciencia está contaminada. Algo está sucediendo allí y no se detiene en el altar. Pasa por alto la fuente antes de ir a la iglesia porque realmente no quiere lidiar con ese problema ahora y tener que volver a humillarse ante Dios. Y entonces va a la iglesia. O supongamos que la familia, e inclusive ahora nos estamos volviendo más personales, tiene una discusión antes de ir a la iglesia, especialmente relacionada con la hora de levantarse. Todos podemos identificarnos con eso. Y como lo que te encuentras es que la esposa, Dios la bendiga, trata de tener listos a los hijos y el esposo está en el auto tocando la bocina y luego llegan a la iglesia y todos encuentran su lugar para sentarse y entonces cantan Santo, Santo, Santo y alabemos el nombre. Y ellos están pensando para sí mismos, será mejor que resuelva esto. Esto no es correcto. ¿Por qué ella hizo eso? Sus mentes están muy distantes. Recientemente no han estado en el altar y seguramente han pasado por alto la fuente. Allí no ha habido limpieza de conciencia. E inmediatamente suceden 3 cosas. En primer lugar, toda la alegría se drena de tu corazón. ¿Cómo puedes regocijarte cuando tienes ese problema de conciencia? Cuando hay algo que está sucediendo, que acaba de suceder o sucederá en el futuro. Lo segundo que sucede es que inmediatamente se desvía tu atención. Por lo tanto, le damos nuestro pasado y nuestro futuro y todo lo que somos a Dios. Ahora aférrate a eso por un momento porque el siguiente objeto que estaba allí en el área del atrio era la fuente. Ahora bien, la fuente era un recipiente con agua, un recipiente enorme. De hecho, Salomón lo convirtió en un recipiente tan grande que en realidad se le llamó mar. Y luego también había otras 10 fuentes. Era un lavatorio. Y la Biblia dice que se suponía que el sacerdote debía lavarse las manos y los pies antes de acercarse más a la presencia de Dios. La fuente significa limpieza. Y fíjate en algo. Si nuestra conciencia no está limpia, ¿cómo vamos a adorar a Dios? ¿Cómo vamos a cantar los cánticos de Sión cuando algo está mal dentro de nosotros y no tenemos comunión? Ahora, llevemos esto a una situación práctica. Hay alguien que vio una película degradante el sábado por la noche. Su conciencia está contaminada. Algo está sucediendo allí y no se detiene en el altar. Pasa por alto la fuente antes de ir a la iglesia porque realmente no quiere lidiar con ese problema ahora y tener que volver a humillarse ante Dios. Y entonces va a la iglesia. O supongamos que la familia, e inclusive ahora nos estamos volviendo más personales, tiene una discusión antes de ir a la iglesia, especialmente relacionada con la hora de levantarse. Todos podemos identificarnos con eso.
Tú sabes, tenemos 3 hijas y en un momento todos eran adolescentes. Y creo que en esos días solo teníamos un baño. ¿Te puedes imaginar? Ahora estás empezando a entender. Y entonces el pastor quería llegar temprano a la iglesia y todos los demás no podían entender por qué quería llegar temprano. Y tú sabes que a veces una de las horas más impías de la semana es justamente antes de ir a la iglesia. Y con lo que te encuentras es que la esposa, Dios la bendiga, trata de tener listos a los hijos, y el esposo está en el auto tocando la bocina y luego llegan a la iglesia y todos encuentran su lugar para sentarse. Y entonces cantan, Santo, 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 y alabemos el nombre. Y ellos están pensando para sí mismos, ¿será mejor que resuelva esto? Esto no es correcto. ¿Por qué ella hizo eso? Sus mentes están muy distantes. Recientemente no han estado en el altar y seguramente han pasado por alto la fuente. Allí no ha habido limpieza de conciencia. E inmediatamente suceden 3 cosas. En primer lugar, toda la alegría se drena de tu corazón. ¿Cómo puedes regocijarte cuando tienes ese problema de conciencia, cuando hay algo que está sucediendo o que acaba de suceder o sucederá en el futuro? Lo segundo que sucede es que inmediatamente se desvía tu atención. Y por el hecho de que tu atención se ha desviado, es difícil concentrarse. Sí, los himnos están allí. Puedes ver las palabras, pero tu mente está en otro lugar. No te puedes concentrar. Entonces, para ese momento han pasado 3 cosas. La alegría se ha ido, la concentración se ha perdido y luego sucede algo mucho peor. Dios no es honrado. Por eso Jesús dijo, este pueblo me adora con los labios. Están cantando las canciones correctas. No hay problema con la letra. Están elevando las oraciones correctas, pero sus corazones están lejos de mí porque no han estado en el altar ni en la fuente. Y mientras estoy abordando este tema, déjame decirte esto. Fíjate, cuando vamos a la iglesia el domingo tenemos que reconocer que inclusive, si durante la semana hemos estado en el altar y en la fuente, el simple hecho es que recogemos polvo a lo largo del camino de la vida, y el sacerdote tenía que lavarse justo antes de entrar en el lugar santísimo. Y de la misma manera, cuando entramos al santuario un domingo por la mañana, donde vamos a adorar colectivamente y vamos a adorar juntos, es muy importante que te des la oportunidad a ti mismo y al amigo que está sentado al lado tuyo de inclinar la cabeza y asegurarse de que, si no han estado recientemente en la fuente, entonces ese es el momento de hacerlo. Ese es el momento para la confesión. Ese es el momento de la sumisión. ¿Por qué crees que se toca música antes de que comience el servicio de adoración? La verdadera razón no es darte la oportunidad de ver si tus cuerdas vocales pueden permitirte hablar lo suficientemente alto a pesar de la música. Es para decirte, amigo, tú sabes, vamos a estar adorando a Dios, vamos a cantar sus alabanzas, y necesitamos que Dios venga y sintonice tu corazón para cantar sus alabanzas. Esa es nuestra oportunidad de decir con nuestros labios exactamente lo que siente nuestro corazón, y unir los labios y el corazón para que podamos honrar a Dios, y para que podamos cantar juntos de una manera que alabe su nombre. ¿Puedo hacerte una pregunta? Cuando fuiste al santuario la última vez, ¿qué llevaste que te distrajo? ¿Que no era parte del altar? ¿Pasaste por alto la fuente? ¿Entraste y te dijiste a ti mismo, está bien, ¿cuál es el himno? ¿Cuál es la lectura de la Escritura? De cierto modo participaste, pero tú sabes, todo está ahí fuera. Todo eso es disipación. Antes de entrar al lugar santísimo, nos detenemos en el altar, y cualquier cosa que no hayamos cedido decimos, Jesús, te doy esto, te entrego esto, te doy todo. Y luego decimos, te confieso mis pecados, reconozco. Y mientras más honestos seamos en esa confesión, más comienza Dios a derramar su gracia en nuestras almas, y entonces decimos, ahora estoy en armonía con Dios, que es en realidad lo que significa la confesión. Ella significa estar de acuerdo con Dios. Ahora bien, cuando canto las canciones, en realidad siento las canciones. No es simplemente cuestión de palabras, también es una cuestión de corazón, y Dios es honrado. En tercer lugar, llegamos a la participación. Nos detuvimos en el altar, fuimos a la fuente. ¿Ahora qué pasa? Bueno, entonces empezamos a participar.
Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.